De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado. Hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde los saludamos en su programa De la mano con la historia. Emilio García Bonilla, buenas tardes. Julio César Alfonso Ruiz, buenas tardes. Una vez más en esta emisión de la mano con la historia que transmitimos todos los miércoles de 6 a 7 a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Set Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, con cabina de transmisiones desde la antigua estación del ferrocarril, y les recordamos los números para llamadas el 231-31-329-73 y para mensajes el 231-100-15-79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, y pueden seguirnos a través de redes sociales, Facebook y Twitter en @teciutlanfm, así como escucharnos vía página web en www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Así es amigos y amigas, el día de hoy estaremos abordando un tema muy interesante que tiene un punto muy peculiar dentro del calendario y de las festividades marcadas en el mismo para el mes de mayo. Esta fiesta es quizá uno de los sincretismos más interesantes que tenemos en muchas de las culturas que recorren nuestro planeta, y principalmente en el sincretismo de la cultura mesoamericana y la cultura europea, fusionadas con la llegada del Hidalgo Cortés hacia 1519 en México y el proceso consumado llamado Conquista de México, y cómo este fue evolucionando con el paso del tiempo. Para ello, el día de hoy también tenemos unos invitados, Emilio. Así es, quiero saludar y presentar a todos ustedes a Alba Hernández Díaz y Jaime Hernández Díaz. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Emilio, por la invitación. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. De verdad le estamos agradecidos porque haya tomado en cuenta nuestra labor y nuestra investigación. Así es, pues ellos más adelante nos van a platicar de una investigación y un libro que publicaron hace unos cuantos años sobre el tema que hoy nos atañe, que es la celebración de las cruces en Teciutlán. Así es amigos y amigas, pero la celebración de la cruz nos remonta a épocas más remotas, principalmente a la época prehispánica, en donde la cruz era un símbolo muy poderoso dentro de la jerarquía y dentro del conocimiento y las ritualidades de los antiguos mexicanos. En ellos se contemplaban muchos simbolismos, como ya señalaba, algunos de índole mágico, algunos de índole cósmico, pero también de índole agrícola. Por ello había distintas funciones e incluso la cruz era utilizada desde épocas muy tempranas de Mesoamérica para indicar caminos y rumbos con características muy bien marcadas en tonos de colores según las propiedades de cada región. Algunas marcadas con colores vivos que hacían referencia a la gran cantidad de elementos acuíferos, algunas marcadas en tonos más rojos o amarillos que significaban también una importancia, pero para el área de los valles, una zona más semiárida, pero no por más de interesante, puesto que muchas de ellas eran zonas donde se explotaban ciertos minerales que eran de importancia ritual, como la hematita y la lutita, que viajaban desde muy remotas zonas como Arizona hasta el centro de México, y que por los son tonos azules de la turquesa, por ejemplo, se utilizaban para el culto al agua, incluso para la edificación de elementos arquitectónicos muy interesantes. Pero además también la cruz en Mesoamérica tenía un punto muy importante en la ritualidad y en el paso de los caminos. En algunas zonas, e incluso hasta en la actualidad, como en el caso del municipio de Guadalupe Victoria, en los cruces de caminos se dice que a los varones las mujeres les quitan el alma.
y en algunas ocasiones se dice que en esos cruces de camino pasa un ente que ha sido una leyenda muy lejana en el tiempo, pero también muy reciente en nuestra época, que es el de La Llorona, que se dice que en el cruce de caminos de determinadas comunidades se escucha La Llorona. Y por ejemplo, en el caso de Guadalupe Victoria, en un municipio del Valle de Puebla cercano a nosotros, han edificado incluso hasta una estatua en honor a La Llorona, justamente en el centro del cruce de caminos. Eso es muy común no solamente en el área del Valle de México, sino también en la zona náhuatl de la Sierra Nororiental. Incluso en las juntas auxiliares como la de San Juan Acateno, cuando se hace la bendición del jilote, se busca que este elemento del maíz no pase por un cruce de camino, es decir, se cruza en la calle a la mitad de la misma para evitar que se cargue de malos espíritus. Es muy interesante ese aspecto, pero además también la cruz ha sido utilizada como marcador de tiempo en épocas remotas de Mesoamérica, principalmente en el área de la Mixteca y en el área de los valles del altiplano de Oaxaca. Así es, amigos y amigas, pues ahí vemos cómo se hunden las raíces del simbolismo de la cruz desde tiempos remotos, desde antes de los conquistadores, desde antes que llegara la religión cristiana a nuestras tierras. Ya nuestros antiguos indígenas ya tenían un conocimiento y una especial simbolismo acerca de este cruce que quiere decir la cruz. Pero bien, desde el punto de vista de la cristiandad, tenemos que remontarnos a la época del Imperio Tardío Romano, una época en la que la iglesia cristiana sufría la persecución de parte de los romanos, pero hubo una santa que tenía un puesto muy importante en la jerarquía romana. Ella era Santa Elena, nada más y nada menos que la madre del emperador Constantino. Ella, como se convirtió al cristianismo, hizo todo lo posible porque su hijo también se uniera a esta nueva religión que se iba expandiendo poco a poco en lo que era el Imperio Romano, y que además cesara la persecución y las matanzas en contra de los predicadores de esta religión. Y entre las cosas que ella hizo, Santa Elena de Constantinopla, ella realizó una peregrinación a Tierra Santa en busca de reliquias. Esto sucedió allá por el año 326, hace muchísimo tiempo. Ella, en su búsqueda de las reliquias de la Santa Cruz, que es el objeto sagrado en donde murió Jesucristo, ella hizo demoler el templo que ya existía en el Monte Calvario y que estaba dedicado a la diosa Venus. Y después hizo cavar hasta que un 3 de mayo de ese año 326 se hallaron 3 trozos de madera que ella interpretó como que eran los restos de las 3 cruces de Jesús y de los 2 ladrones que la tradición llama Dimas y Gestas, que fueron crucificados junto a él. Sin embargo, como no sabía cuál era la cruz de Cristo, ella acercó a un enfermo a las 3 cruces, y cuando lo acercó a la cruz verdadera, este enfermo recobró la salud. Entonces esa fue la señal para que esa fuera considerada la vera cruz o la verdadera cruz. Y desde ese momento Santa Elena mandó a construir en ese mismo lugar un templo cristiano. Por esa razón, esta santa es considerada la patrona de la arqueología, de la conversión y de los matrimonios difíciles. Por otro lado, hay un fenómeno astronómico que se llama el paso cenital del Sol, que es la posición del astro rey completamente vertical, ocupando en ese momento el lugar más alto en el cielo, por lo que al mediodía de ese día del paso cenital del Sol no se proyecta ninguna sombra. Este fenómeno es perceptible únicamente en las regiones tropicales, por lo que nuestra región en el Trópico de Cáncer, y también que corresponde al área de Mesoamérica, se ve el paso cenital del Sol, dependiendo de la zona o de la región, en las 2 primeras semanas de mayo, por lo que
Esto también es considerado o era considerado en aquel entonces, en la época prehispánica, como el inicio o el indicador de la temporada de lluvias. Por esta misma razón, los pueblos prehispánicos celebraban esta fecha del cenit y en sus construcciones, en sus templos, en sus pirámides, marcaban esa observación. De tal forma que esta fecha tiene mayor significado y mayor carga energética, como dicen ahora, más que el equinoccio de primavera, porque esa era realmente el punto máximo del sol en el cielo y donde llegaba más energía a la tierra y a los seres que la habitan. Así es, Emilio, justamente ese proceso de mayor importancia que el equinoccio también tiene que ver mucho con la cuestión de que se ha mercantilizado la cuestión de los equinoccios, siendo que lo más importante para las culturas mesoamericanas era el solsticio. Ahora bien, lo señalado por Santa Elena, Emilio, que ya bien referías, también se dice que parte de la cruz encontrada fue fragmentada en pequeños trozos y diseminada por diversas iglesias del occidente, para con ello difundir el culto a la verdadera cruz. Un rasgo particular de la fiesta del calendario católico en México, como bien señalamos, es su sincretismo con las festividades prehispánicas, fuertemente asociado con los ciclos agrícolas, las lluvias y el sol. Así, algunas fiestas que nominalmente están dedicadas a alguna de las entidades o santos católicos están más relacionadas con sus ritos específicos y sus intenciones con las concepciones prehispánicas y han sobrevivido al paso del tiempo. El caso, como hemos bien señalado, es el de la celebración de la cruz, que se inicia muchas veces el 25 de abril, el día de San Marcos. Esto también asociado a las serpientes, por ejemplo, en el municipio de San Marcos, muy cerca de Coatepec, y por cierto le mandamos un saludo al doctor Jesús Javier Bonilla Palmeros. Él ha reportado el culto al agua mediante una serpiente labrada a las faldas del río que lleva el nombre de San Marcos, y que se dice que esta marca en cierto punto del año la época de mayor caudal y asegura los éxitos en la cosecha. Cabe señalar que sobre esta serpiente se exhibe una cruz haciendo una semejanza al monte sagrado, y esto es también algo muy interesante porque también en la religión católica existen montes sagrados sobre los cuales se edifican cruces, haciendo alegoría a ciertos elementos del Vía Crucis y de la crucifixión de la deidad católica. Pues bien, si bien el día principal es el 3 de mayo, hay distintos autores como Alfredo López Austin que dicen que se agradece a las fuerzas de la vida los frutos recibidos en la mitad de seca del año, al tiempo que se festeja el fin de la temporada y se pide que las lluvias permitan el nacimiento y el crecimiento de vegetación. Esta celebración corresponde a la fiesta mexica o corresponde a la fiesta que se llamaba Hueytozostli, y sus características tienen que ver con la proximidad del inicio de la época de lluvias. Se implora la fertilidad y la lluvia desde las cumbres de los cerros ancestrales y se consagra al maíz para la siembra, así como el agua de los pozos y los manantiales. La fiesta de la cruz demuestra la perseverancia hasta el día de hoy, como hemos señalado, de un importante nexo entre los ritos de la siembra, la percepción de la lluvia, el análisis de los vientos y las lunas y el culto a los cerros, esas cunas de la vida desde la época prehispánica datadas como montañas sagradas, que estaba presente en los ritos prehispánicos y se celebra en todo el territorio de la antigua Mesoamérica. En México, también en las zonas de Guatemala, entre las culturas nahuas, tlapanecos, mixtecos, otomíes, mijes y mayas. Son algunas de las culturas que siguen considerando a la cruz como un punto importante. Ahora bien, en nuestra región, por ejemplo en la zona de Perote, hay una tradición que se le llama los graniceros, que es justamente estar atentos a la primera granizada de mayo, que por cierto no hace mucho que pasó, y con esto la gente adulta cree que y considera que puede calcular más o menos la cantidad de las heladas o la cantidad de los ventarrones que se irán presentando a lo largo de los meses que estará creciendo el maíz, y con ello poder asegurar la cantidad o el éxito de la cosecha a alcanzar. Así es, amigos y amigas, pues sin duda estamos frente a una festividad del sincretismo religioso, porque
conjunta tanto las raíces prehispánicas de nuestros antepasados mesoamericanos como la tradición católica cristiana de los evangelizadores desde aquellas primeras misiones del siglo XVI. Y desde luego, el 3 de mayo es visible todavía en nuestra región estas expresiones, estas manifestaciones del sincretismo religioso, porque las comunidades campesinas, que en su mayor parte dependen de la agricultura de temporal, colocan cruces adornadas, como ya lo mencionabas, Julio, en campos, así como en cerros, en pozos, manantiales, árboles, cruces de caminos e incluso cajas de agua, con la petición de buenas lluvias para esa temporada agrícola. De esta forma, la cruz deviene en un símbolo del agua y de la fertilidad. Por eso se le pinta de colores azul o verde y se le adorna con flores, manteniendo aquí el doble significado tanto de la fertilidad agrícola como de el renacer de la vida y la resurrección dentro de la tradición cristiana. Así es, amigos y amigas, y no solamente eso se ve en el proceso de tierras mexicanas. Por ejemplo, en El Salvador, en un sitio que se llama Panchimalco, hacen una celebración muy curiosa en torno al Día de la Cruz, y en ciertos elementos coincide con lo que ya bien señalas, Emilio, de adornar los cruces de camino. Pero hay algo muy interesante: en esa zona hay mujeres alfareras que cada día de la cruz ponen a la venta ranas en barro con una cruz entre la mitad de los ojos y una cruz en la espalda. Eso es muy interesante porque en la época prehispánica se asocia la rana con el culto al agua, y hay muchas esculturas en toda la región mesoamericana, incluso hasta de Mesoamérica y Aridoamérica, con la rana asociada al agua y también a las zonas agrícolas. Por ejemplo, en Coajilote, muy cerca de acá donde nos encontramos, han encontrado muchas ranas cerca del sitio que actualmente está abierto al público para su visita y que está muy cerca del área de los cultivos. Y caminando el camino que marcan las ranas y el cruce del río, se marca una cruz entre el paso de las ranas y el paso de los humanos y el río atravesando. Es muy interesante también cómo estos ritos han transformado la geometría y la arquitectura de las ciudades. Así es, amigos y amigas, y desde luego, hablando de ciudades, pues llegamos a nuestra ciudad de Teciutlán, en donde la tradición relaciona a los nacimientos de agua, los arroyos, piletas y fuentes públicas con apariciones fantasmales de seres fantásticos como la Llorona, como bien lo mencionabas, que son seres que también hunden sus raíces en las creencias populares de muchos siglos atrás, y como medida de protección se empezaron a colocar cruces que, andando el tiempo, se fueron convirtiendo en símbolos de identidad de los barrios que se desarrollaron en su entorno. Pero antes de entrar de lleno con este tema, les recordamos que estamos transmitiendo el programa De la mano con la historia desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán, con teléfonos en cabina para llamadas el 231-31-329-73 y para mensajes 231-100-1579. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, y pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter en @teciutlanfm y escucharnos vía página web en www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Así es, amigos y amigas, y bueno, justamente también el mes de mayo y la festividad de la Cruz también se dedica a un sector muy importante de nuestra población, que es el trabajador de la construcción. Se dice que no existe una versión oficial del origen de esta tradición. Diversas fuentes señalan que todo se refiere al sincretismo que tuvo lugar en nuestra sociedad tras la conquista, pero también se liga a un fragmento de la cruz que se encontró en Jerusalén y que se trasladó hasta Roma. El fragmento que se quedó en la tierra de Jesucristo fue instalado en un templo
que fue transformado por manos de albañiles. También en Roma arquitectos y albañiles construyeron pronto una basílica dedicada a la Santa Cruz, en donde actualmente se venera la preciosa reliquia, junto a un fragmento del letrero de la cruz y uno de los clavos. En México, por estas fechas, algunos pueblos prehispánicos, como bien señalábamos, hacían ceremonias y sacrificios para solicitar buenas cosechas en el año, pero también, por ejemplo, en el caso de Teotihuacán, se celebraba un pequeño banquete a los trabajadores de la construcción que comúnmente provenían de la zona de Alto Tonga, Santa Cruz y Atzalan. Eran trabajadores que viajaban, o sea, iban hacia la metrópoli de Teotihuacán, y tras la evangelización, esta costumbre agrícola, como ya hemos señalado, se mezcló con las creencias cristianas, y por ello también en todas las construcciones se vincula una cruz cada día 3 de mayo. Así es, amigos y amigas. Pues como les comentamos desde el inicio del programa, están con nosotros Alba Hernández Díaz y Jaime Hernández Díaz, unos buenos amigos que el día de hoy los invitamos para que nos compartieran un poco de la investigación que ellos realizaron por allá por el año 2015-2016 y que dio lugar a la publicación de un libro que se titula Primer libro de tradición, leyenda e historias de las cruces de Teciutlán. Nuevamente, buenas tardes, y si pudieran comentarnos qué los motivó a realizar esta investigación y pues cómo fue la forma como empezaron a hacerse de la información de todas estas cruces, que yo tengo entendido que investigaron acerca de 22, pero más en particular de las primeras 12, que son las cruces originales de nuestra ciudad de Teciutlán. Buenas tardes. Sí, Emilio, mira, la situación fue que yo me crié en una familia donde mi bisabuela y mi mamá participaban en un comité de una formación de una cruz de la calle, de la colonia, y de ahí surgió el interés de poder, o sea, que la gente conozca el motivo del origen de las festividades de Teciutlán. Y nos dimos a la tarea de investigar, cuestión que fue muy, muy favorable y muy bonita, porque nos dimos cuenta que la cruz no fue llegada así nada más por los españoles y que la adaptáramos todas las personas de Mesoamérica, sino que realmente ya venía por un culto de las cuestiones prehispánicas, donde las pirámides están formadas con una cruz, por eso tiene las escalerillas a ambos lados, y también nos están especificando la cuestión de Quetzalcóatl, Sí. en donde nos habla al respecto de esto. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Sí, la cuestión del culto a la cruz, como ya anteriormente se había mencionado, también es una filosofía profunda del pensamiento prehispánico, ya que Quetzalcóatl en algunas de sus representaciones aparece como un hombre que tiene a espaldas una cruz, y que tiene cada uno de los lados de la cruz un pie, o sea, una huella, que indica que son caminos, que son los 4 caminos que podremos tomar en la vida, pero esa connotación también tiene algo más profundo, porque indica que el cuerpo humano estaba dividido de una forma de cruz, tomando el ombligo como vendría siendo el centro de la misma, y por eso mismo se conoce como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. ¿Por qué? Porque la parte baja de nuestro cuerpo representaría la serpiente y la parte alta representaría la ave. La parte baja representaría todo lo que son las pasiones, lo que vendría siendo los equívocos, lo que vendría siendo el mundalismo, lo que vendría siendo la parte más primitiva del hombre, y la parte alta vendría siendo la elevación máxima que uno esperaba o que la cultura mesoamericana pensaba que podía uno llegar a tener. Por lo mismo, al investigar, pues ya encontramos cosas muy apasionantes de lo mismo al respecto de este tema que desconocíamos y que yo creo que muchas gentes desconocen y que ven este festejo pues nada más como un tinte cristiano en X o como una festividad así nada más
dijéramos, pueblerina, pero que desconocen sí que muchas de estas cruces no solamente conllevan la tradición prehispánica, la tradición colonial, sino que también conllevan la unión, que es una parte que creo que se está extinguiendo socialmente, que es la unión del prójimo con el prójimo, porque realmente en aquellos años estas cruces unían a la sociedad, independientemente de la cuestión religiosa, la unían como una hermandad, como un símbolo al que poder rezar cuando las circunstancias estaban totalmente perdidas, o cuando tenían necesidad, ellos pedían en comunidad, de la mano todos, lo que ahora pues yo siento que es muy complicado y muy difícil. También podría agregar yo que en esta investigación descubrimos que la antigüedad de las mismas, de las cruces, que para muchos pues no pueden pasar de más de 30 años, 20 años, pero realmente son muchísimo más antiguas, y para ello mi hermana les puede decir un poco más. Sí, podemos hablar de la más antigua en Teciutlán, que es la de la ermita, en 1847. Se sitúa cuando se le da el título de villa a Teciutlán y se hace una ermita, y la cruz estaba, en vez de ponerla fuera en el ojo de agua que existe ahí, que existía, se coloca dentro de la ermita. Se coloca dentro de la ermita para que se resguardara. Después de ella tenemos la cruz verde, que va siendo de 1887. En ella también vuelve a surgir que existía también un ojo de agua cercano cuando se coloca una cruz de cañaveral, y posteriormente en ese sitio, que tiene relevancia histórica porque vinieron fuerzas militares que donaron una cruz, que es la que ahora existe. Posteriormente tenemos a la Cruz Roja de 1905, una cruz importante para Teciutlán porque fue hecha por los ferrocarrileros, la cual desgraciadamente se perdió. Y tenemos también la cruz de la calle Lerdo de 1916, que se va a formar justo cuando se hace el Hospital Morelos, que queda frente a ella. Así infinitamente seguirían 12 cruces, que son las más importantes de Teciutlán, que fueron hechas por la unión vecinal, porque realmente lo que se quedaba a hacer era una fortaleza de los vecinos, porque se apoyaban entre ellos, y posteriormente ya surgió una celebración festiva, pero más que nada se inició para resguarde de espíritus y de problemas como guerras, pestes, para fortalecer espiritualmente a las personas. Bueno, también en este punto también yo aportaría que la cruz verde técnicamente es una cruz que es casi la más vieja de todo Teciutlán, porque la de la ermita, aunque es una cruz como tal, la gente no la puede apreciar como cruz. Se puede apreciar la ermita, pero la cruz como tal pues no se ve visualmente. La visualmente más antigua vendría siendo esta de la verde, porque es la que se ha mantenido hace muchos años. Incluso tenemos entendido que la que ahorita está es la primera cruz que se donó por un batallón, me parece que hace muchos años, ahorita se me fue la fecha exacta, pero regresando en el tiempo un poco más, la de la ermita es la que se llevaría el mayor mérito, porque ese pequeño cubículo que es la ermita está estado de alto con patrimonio nacional por la relevancia histórica, y es el único monumento histórico que tenemos, independientemente de lo que vendría siendo puesto la catedral, que sí está dentro de sus corazones como un monumento, y el Carmen, que es un monumento, pero es el único que tiene una placa de la INA que ya lo avaló, y eso pues a mí me parece muy importante, porque descubrimos historias que tal vez pasamos en las calles, tal vez viajamos todos los días y vemos esas edificaciones, y para nosotros pues nada más son simples pues tubos en algunos casos, en otros casos vendrían siendo labradas, pero que pues no tienen ninguna relevancia, y realmente no nos adentramos de lo importante que vendría siendo en nuestra cultura el tejido social que en ese momento se manejaba, porque como le comentaba Emilio fuera del aire, nunca nos ponemos a ver la vida en ese entonces, cómo sería en una pequeña casita con 20
familias alrededor, sería mucho, y realmente era menos de 20. Llegaríamos a decir unas 4 familias, todo descampado, sin electricidad, sin las cuestiones que ahorita consideramos diarias, como el gas, como el agua corriente, o sea, realmente aislados de todo. Entonces, con los pequeños chivos, las lamparitas de aceite o las velas, alumbrando nuestras noches, y de ahí la nada. O sea, totalmente estar uno desamparado, porque no había ni clínicas, no había ni siquiera doctores, lo más que se puede recurrir a medicamentos herbolarios, y eso para algunas personas también ahora sí que diéramos, conllevaba un riesgo, porque tenían que traer las plantas o cultivarlas ellos, porque en algunos casos pues incluso podían tomar alguna que fuese venosa. Y en esa soledad total, lo más importante era la hermandad entre personas, entre los vecinos, porque ellos iban a hacer el apoyo que se iba a requerir si en algún momento yo llegaba a enfermar, yo llegaba a morir, yo llegaba a perderlo todo. Y eso representan también estos objetos, estas cruces, esa unión tan hermosa que en un momento hubo, que tal vez motivada por la necesidad o tal vez motivada por la fe, pero que nos unió y que nos hizo fuertes. Así es, amigos y amigas. Pues también comentarles que muchas de estas cruces son lugares históricos, como bien lo mencionan. La Cruz de la Ermita, del barrio de Cohuaco, ahí fue sitio de una de los enfrentamientos en la guerra contra los austriacos durante el Segundo Imperio. De la misma forma, la Cruz Blanca del Fortín, que en ese entonces todavía no existía, pero ahí en el Fortín también era el lugar de vigilancia de la entrada poniente de nuestra ciudad, también en los años de la guerra contra el Segundo Imperio de Maximiliano. De la misma forma, la Cruz Verde, que ya existía, fue en su momento escenario de uno de los combates de la Revolución Mexicana entre constitucionalistas y federales, en donde tuvieron una participación los niños revolucionarios de Teciutlán. Y también mencionar que la Santa Cruz de Francia, que también inició siendo una ermita, ahora ya es una capilla, se encuentra plasmada en una obra de arte. Esto a mí me llamó mucho la atención, porque pues yo creo que mucha gente no sabe de esto, pero esta obra de arte es un grabado en madera que se encuentra en la colección Blindstein, que es una de las colecciones particulares más importantes de arte moderno de nuestro país, y fue realizada nada menos que por don Luis Audirac, uno de los vecinos más connotados de este barrio de Francia, y que por cierto, la calle donde se encuentra la capilla también lleva el nombre de Luis Audirac. Así es, la festividad, esa capilla que mencionas fue donada por las señoritas Toledano cuando se hizo la ermita, y de ahí posteriormente ya fue yendo con los sacerdotes y eso, formando la capilla actual que dices. Y ahí nuevamente se ve otra unión de desapego que existía en esa época, de buenos sentimientos y de apoyo entre vecinos que formaron esa capilla que mencionas. Sí, porque tal es el caso de esta contracción de desapego a lo económico, o sea que realmente la motivación no era ni para festividad, ni era para cuestión de un beneficio, sino para un beneficio propio, un beneficio comunitario. Es la extinta cruz que vendría siendo de la Cueva del Diablo, que ahora es la calle, que es parte del circuito bicentenario, que está, hace unos años, abrió apenas recientemente, que vendría siendo la Constitución. Esta calle que tiene mucha historia, por las tradiciones de que cuentan que ahí es cuando se raptó a una joven, la raptó el demonio, cuenta con una cruz, pero lo importante de esta cruz extinta, porque lo podemos llamar extinta, ya que sí está, pero físicamente está hundida ahora realmente, perdón que lo diga, hasta el caño, porque al arrojo de agua sucia que está cerca, ahí está entre la vegetación perdida, esta cruz, que creo es la original, que se retiró cuando se abrió el paso, pero lo importante de ella era el amor que una mujer tenía hacia esa zona, de lo cual pues mi hermana hablará. Sí, se llamaba la señorita Modestita, y ella llevaba de comer y hacía la festividad de parte de ella, o sea, con su propia economía, puesto que en esa zona existía gente de mucha pobreza,
y que no tenía para hacerle culto, o sea, economía para hacer culto a dicha cruz, y se ve nuevamente el desapego de ese tiempo en donde la señora con sus propios medios llevaba una mesa y llevaba unas canastas con tamales y varias cosas que repartía entre todos los participantes, porque las cruces de Teciutlán que se habían formado en sus inicios eran totalmente gratuitas, en donde todos cooperaban para la realización de dichas festividades. Así es, y a mí me gustaría recalcar esto que ustedes acaban de mencionar, porque estas celebraciones, estas fiestas, durante mucho tiempo han sido independientes de cualquier gobierno municipal. Yo creo que en ese sentido son más auténticas, más tradicionales que la misma feria, por ejemplo, de agosto. Y a lo mejor a mucha gente le emociona más estas fiestas de barrio, de las cruces, porque pues cuando se podía, porque ahorita ya es el segundo año por la pandemia que no se pueden realizar, cuando se podía pues las familias salían a buscar en dónde eran las cruces para convivir, para pasar un fin de semana pues en sana convivencia. Y también mencionar que en sus inicios las fiestas eran sencillas, las precedía un novenario de rosarios y llegado el domingo se celebraba una misa y después una convivencia con antojitos y atole amenizada con algunas notas musicales. Poco a poco fueron derivando en fiestas populares donde se incluyeron los juegos permitidos por la ley como el palo encebado, las carreras de cintas a caballo y en bicicleta, la sartén, carreras de encostalados, el cochino encebado, cortagallo, entre otros. Las madrinas de la fiesta, por lo general, eran señoritas del mismo lugar que se encargaban de entregar los premios a los orgullosos ganadores. Así es, y también justamente durante este proceso se observaban ciertos elementos de las gastronomías tradicionales, frutos de temporada expuestos a la venta y a su consumo durante el proceso de estas festividades, como bien señalas, barriales, y que forman parte de la memoria colectiva y de la identidad de determinada zona de nuestra ciudad. A su vez también se consumían bebidas que se hacen solamente en ciertas épocas del año. Si bien algunos lo hacen todo el año para vender, son más tradicionales en la época de la cruz y en la época de Día de Muertos, como es el chole, que es muy común encontrarlo dentro de estas festividades y que también en muchas cuestiones se ha vinculado con elementos religiosos en épocas tempranas de nuestra cultura mexicana. E incluso hablando de la cultura popular que dejan a la ciudad estas fiestas, en el caso de la fiesta de la Cruz Verde, incluso ello derivó en que la calle Guerrero, entre Guadalupe Victoria y Díaz Mirón, en algún momento se le llegara a conocer como la calle de la Carrera, porque ahí se celebraban precisamente las carreras de encostalados, a caballo, en bicicletas, e incluso a carreras de perros y gatos. Pero ¿qué más nos pueden comentar de toda esta investigación que realizaron? Ya yéndonos un poquito más en los años recientes, de cómo se ha venido preservando esta tradición y cómo también muchos de los responsables pues ya son personas mayores y también tienen que transmitir a las nuevas generaciones esta responsabilidad para continuar con la tradición de las cruces. Bueno, actualmente el festejo pues tuvo un cambio total. En principio se deriva por la cuestión económica que cambió, ya que ahora la mayoría de las familias vecinales son flotantes, están de paso. Es más complicado llegar a tener una unión, una hermandad entre sí. La otra cuestión también es que por cuestiones técnicas los propios organizadores a veces no le pueden dar ya tanto carisma como en su momento, y en algún momento pierden ya la llamatividad para las personas, y ya también poco a poco algunas sí son muy visitadas y otras ya son abandonadas, veían poca gente. Y esto en algún momento lo intentamos planteárselo incluso a los propios organizadores para intentar revivir la tradición, y en algún momento
tal vez en un futuro, nos hemos planteado el proyecto de darla a conocer a nivel estado y rescatarla para que sea un aparador, un escaparate, mejor dicho, de talentos aquí que sean en la localidad, de jóvenes que quieran hacer danzas tradicionales, que quieran hacer baile, que quieran hacer canciones, que quieran tocar, que quieran organizar ellos eventos dentro de este marco para que haya siempre una variedad, siempre haya algo nuevo y no se pierda la tradición, porque tristemente son muchos ahora sí dijéramos, sus enemigos que la están consumiendo y son pocos los que la mantienen firme, porque incluso en algunos casos que estuvimos haciendo esta recopilación de datos, fue por parte de las personas más ancianas y por los organizadores, varios decían, bueno, mi papá puso la cruz, pero realmente sí no tengo ni idea por qué, o que, o sea, realmente nosotros, o sea, nos dicen, quisiéramos que ustedes nos digan si llegan a saber el por qué está este objeto, por qué está esta cruz, y eso es lo que también nos motivó a hacer el libro, que no se pierda su identidad, su origen, porque realmente, y por desgracia, muchas de las gentes que nos dieron la información ya fallecieron, y nos llena de orgullo y de felicidad que esas personas nos abrieran sus casas, que nos sentaran a su lado, que nos dijeran sus relatos y que realmente nos permitieran adentrarnos en el tiempo y que ellos nos dejaran un patrimonio verbal que realmente es inapreciable. Sí, esperamos que las cruces sigan adelante, que la gente, los jóvenes se comuniquen, que entre ellos que platiquen al respecto de la historia de las cruces, los que sepan, para que pues siga la festividad en Teciutlán, no se pierda, porque es una festividad que es única en la región, porque realmente lo que trataban de hacer era hacer la celebración de la Cruz de Mayo, que se prolonga desde mayo hasta junio, para que haya cabida para poderla celebrar en todas las calles. Eso sería todo. Bueno, es que, mi último aporte o momento sería de recordar que esta fiesta tiene un toque especial, muy muy especial, porque realmente las demás son solamente el día 3 de mayo, son solamente el día de la Santa Cruz y son solamente el día del albañil. Este festejo invoca un festejo individual de cada pequeño barrio, en el cual cada uno elige una fecha, el cual cada uno tiene una historia que tal vez en su principio eran unidas por el símbolo de la cruz, pero que ahora ya se separaron y cada una es un festejo más que nada a cada pequeño barrio, a cada pequeña colonia, y que se debe de permanecer porque en ellos también se guardan los orígenes de esos barrios, esas colonias, no solamente ellos, sino de los fundadores, porque en algunos casos son de las personas más viejas las que pusieron esas cruces. Entonces, perder el significado de ellas es perder también un gran trozo de nuestra historia tezuteca. Así es, sin duda las cruces de nuestros barrios son un símbolo de identidad para todos los que allá habitamos, y su conservación también implica el hecho de respetar y reconocer nuestras raíces. Hay un autor que se llama Aarón Saraín García, que escribió una novela titulada Teciutlán, Ensoñación y Remembranza. Y aquí él hace una mención a estas fiestas de los barrios. Y me voy a permitir compartir el relato que él hace acerca de cómo eran las carreras de cintas. Dice que participaban jóvenes jinetes montando con destreza fogosos caballos criollos de poca alzada, que cabalgando en tropel trataban de engarzar con una vara puntiaguda o con un lápiz los listones multicolores que pendían de un travesaño al final de un carril de 200 varas. Había también concursos de fuerza y destreza, como el palo y el barril, y hasta el cochino encebados, en los que participaban arrojados mancebos, y en los que el vencedor se llevaba como premio una muda de ropa con zapatos y sombrero nuevos, además de un abrazo o un beso de las reinas o madrinas de la feria, y desde luego el aplauso del respetable público asistente. Esto lo sitúa más o menos por allá de la década de 1950. Es muy interesante también cómo la cuestión de las cruces ha formado parte de la identidad de las comarcas, puesto que, como bien señalas en esta descripción,
se han hecho muchas memorias alrededor de las mismas e incluso algunas de ellas se han intentado regresar. Por ejemplo, la Díaz Mirón, que es muy interesante de cómo festejan ellos su cruz. Se siguen viendo algunos juegos de azar todavía en la festividad y la unión vecinal para lograrla. Pero se han ido perdiendo poco a poco. Hay cruces que han desaparecido, como la que donde actualmente se erige una importante tienda de mariscos de aquí de la ciudad, frente al centro escolar, en donde existió otra edificación a este elemento sacralizado o de festividad del mes de mayo, y otras que se han ido perdiendo también en el proceso, como bien han señalado nuestros invitados, porque se ha perdido quien las organizaba. Por ejemplo, en el caso de Vista Hermosa, en el caso de la Garita, que ya la hacen una vez, a veces cada 2 años, pero han ido perdiéndose y ya solamente van subsistiendo pocas. De esta zona queda, como bien decía hace rato, Díaz Mirón, La Azteca, Infonavit, si no mal recuerdo el Fresnillo y en Choloco, pero sin más. Creo que se han perdido varias cruces de los barrios que han quedado en el olvido. Su festividad ya pasa como un día normal, solamente por el adorno que le ponen a las mismas. Y no sabemos qué vaya a pasar pues cuando se reanuden las actividades normales después de la pandemia, porque ya son con 2 años en las que ya no se celebran y se corre el riesgo de que algunas de estas cruces también se vayan perdiendo. Así es, por ello el trabajo que nuestros invitados han hecho para recobrar la historia de las 22 cruces que lograron localizar es importante, porque con ello nos da muestra de cómo estos elementos formaron parte importante del desarrollo de nuestras ciudades, puesto que muchas de ellas se edifican en los cruces de las cuadras, algunos en las esquinas, y algunos a partir de ellas inicia el trazo de las mismas colonias. Entonces es muy interesante cómo este elemento ha sido un papel importante dentro de la identidad de las comarcas, y que vale la pena esmerarse para que regresen a los calendarios de festividades de nuestras ciudades, y con ello también, con este aspecto, se reivindica y se revaloriza un factor importante de la identidad de nuestras comarcas. Así es, amigos y amigas, pues me gustaría también recalcar que debemos hacer lo que esté en nuestras manos por reproducir y conservar estas tradiciones, ya que en el caso de Teciutlán, como ya se ha mencionado, y quizás por eso no nos damos cuenta de su importancia, quizás lo vemos como fiestas, no sé, comunes y corrientes, fiestas del barrio, pero son una tradición única en Teciutlán y sus localidades. Es difícil que en otros municipios, tan solo del estado de Puebla, haya algo parecido. Y también recalcar que suelen ser un motivo de unidad entre los vecinos, ya que se fomenta la cooperación entre todos para sufragar los gastos de la fiesta. Cada año se nombra a un mayordomo responsable de coordinar la organización del festejo, con lo cual se hace acreedor de recibir la bendición especial para su familia y el respeto de la comunidad. Las cruces con mayor tradición son las de la Ermita, el Carmen, la Gloria, la Cruz Verde y el Callejón de las Flores, que es de donde son originarios nuestros amigos que hoy nos acompañan, Alba Hernández Díaz y Jaime Hernández Díaz. ¿Quisieran compartirnos algún mensaje para cerrar? Pues nada más mencionarte que era muy bonita la celebración, como mencionaste, tal y cual como lo dices, con los juegos que participaban, con la carrera de cintas, de encostalados, y también que había una cruz pequeña en las cruces que estamos mencionando, que llevaban a misa, una cruz simbólica más pequeña que guardaba el padrino durante 3 años, que cada uno de ellos estaba 3 años con resguardo de la cruz, para poder hacer, o sea, que cambiara constantemente y se fortaleciera esta celebración. Eso es todo.
Bueno, a mí me gustaría aportar nada más brevemente, que sí, como comenta mi hermana, era rotativo el apadrinaje de la cruz por 3 años y además era muy hermoso porque todos los premios, como comentaba Emilio, que se daban, era de que los propios vecinos los otorgaban. Ellos mismos llegaban con el organizador y les decían, yo te doy esto, la muda de ropa, estos dulces y cualquiera una de estas cosas que yo las doy de mi corazón. Era muy hermoso ver eso y realmente esperemos que esta tradición que nos distingue como teciutecos no se pierda en el olvido. Muchísimas gracias a ti, Emilio, y por este espacio, realmente lo agradecemos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les recordamos que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones CER Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 231-329-73 para dudas y sugerencias y también en mensajes solamente vía WhatsApp al 231-115-79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como @teciutlanfm, aunado de escucharnos vía página web en vivo en www.setpuebla.mx-home-radio en vivo, aunado de escuchar vía diferido los programas en Spotify. Así es, pues estamos llegando al final de esta emisión. Agradecemos a todos el favor de su atención. Gracias Julio César Alfonso Ruiz. Gracias a don Antonio Alfredo por estar en los controles. Y nos escuchamos en la próxima semana. Hasta luego, muy buena tarde. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM, 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.